Hola, ¿cómo les va? Soy Mario Baruca, soy magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, soy profesor de grado y de posgrado en la Universidad Nacional Litoral y la Universidad Católica de la Ciudad de Santa Fe y vocal de la Cámara de Apelaciones de Circuito de la misma ciudad. El tema que he traído hoy aquí para charlar con ustedes en este ciclo de charlas que ha iniciado Adolfo Alvarado, lo he denominado Proceso, Verdad y Prueba. Son temas que hoy por hoy, sobre todo el tema de la verdad, es un tema que hoy por hoy pululan dentro de las dos grandes corrientes que conforman el universo del derecho procesal, lo que podemos llamar la familia del derecho procesal. Pero lo cierto es que no vengo aquí a dar una nueva visión, no vengo a tratar de convencerlos de algo, sino que vengo a tratar de volcarle mi experiencia de 10 años como juez y de 20 años como abogado litigante, es decir, lo que yo le llamo generalmente el realismo procesal, lo que pasa generalmente cuando uno está litigando y que muchas veces se aparta de lo que son los cánones normales que vemos reflejados en la academia y en la doctrina. El tema de la verdad es un tema que ha sido muy discutido y que ha sido encarado por diversas disciplinas. Lo cierto que me parece muy bueno el enfoque que hace ya sea los filósofos o los teóricos de la argumentación. Pero lo cierto es que el tema o el análisis de lo que es la verdad se debe agotar así y no traspolarse a otras disciplinas. De lo que sí estoy convencido es que el objeto del proceso como un método de debate es la resolución de un conflicto y no la búsqueda de la verdad. Las partes no van al proceso a buscar la verdad. Las partes van a solucionar sus diferencias. Es el único método de debate que iguala a los desiguales, en el cual el primero, que es el actor, trae sus afirmaciones, el segundo, que es el demandado, trae sus afirmaciones, y el tercero es el juzgador, de allí de tercero imparcial, impartial e independiente, que es el que va a realizar una tarea similar a la que realiza un historiador. ¿Por qué? Porque va a analizar los hechos que pasaron, los hechos pasados que se desenvolvieron en su pasado, los va a analizar y luego de estar convencido de su realización, de su acaecimiento, en el caso del historiador contento con su logro, los mostrará y los glosará. Por el contrario, el juzgador, ¿qué va a hacer? Una vez que los encontró, que se convenció de su existencia, ahora tratará de marcarlos en una norma que estará creada o habrá que crearla. Y a partir de allí, de ese encuadre que se haga, generará una norma imperativa para el futuro en el cual o declarará un derecho o impondrá una condena a realizar una determinada conducta. Hasta aquí estamos viendo que en ningún momento se habló de buscar la verdad. Seamos sinceros, en estos 20 años que me tocó ejercer la profesión, a mí nunca me contrataron para buscar la verdad. A mí me contrataron para ganar juicios, para defender los intereses de mi cliente, que es lo que hace cualquier estudio famoso o no famoso de esta bendita República Argentina. Lo cierto es, yo pongo ejemplo siempre en el caso del fiscal municipal, que si el fiscal municipal como tal, para defender los intereses de la municipalidad, saldría a buscar la verdad, la municipalidad perdería todos sus juicios y chau ciudad, desaparecería la ciudad como tal. A mí cuando no me contestaban la demanda me ponía pero totalmente contento. ¿Y qué es lo que hacen los abogados cuando ofrecen la prueba de absolución de posiciones? Los más duchos, porque en realidad no todo pasa así, realizan un pliego lo más preciso posible, especulando con que si el contrario no aparece, tener ganado el juicio. ¿Buscaron la verdad? En absoluto. Por otro lado, siendo juez, en estos 10 años que le venías contando, que venía desarrollando como tal, nunca busqué la verdad, salvo contadísimas excepciones. Lo que sí he tratado de resolver siempre fueron conflictos. Resolver los conflictos luego de haber analizado las pruebas, las afirmaciones de los actores, de los demandados, las constancias de autos y tratar de decidir y resolver lo mismo. Y a veces ni así se resolvía el conflicto. Y en el proceso penal, ¿qué es lo que pasa?
A ver, yo soy cultor o adhiero a la denominada teoría general del proceso, y que es aquella que me enseña que independientemente de que sea un proceso civil o un proceso penal o de la materia que fuera, los conceptos son uniformes y son los mismos. Significa lo mismo para cualquier tipo de procedimiento, acción, jurisdicción, excepción, demanda, recurso. Tengamos en cuenta también que la Constitución es una sola, con lo cual no va a haber nunca una verdad civil o una verdad penal. Con lo cual, en aquellos juicios en los cuales el tribunal absuelve por la duda al reo, ¿no hay verdad? En aquellos juicios en los cuales se pacta un juicio abreviado y se pacta una pena, ¿no hay verdad? ¿Cuál es la verdad que hay? Hay que convencerse. El proceso es un método de debate que busca resolver conflicto, no la búsqueda de la verdad, y menos la verdad jurídica objetiva. ¿Qué es la verdad jurídica objetiva? ¿Objetiva a quién? Si es objetiva, es referida a un objeto. ¿Qué objeto? Me dirán, no, Mario, en realidad la verdad jurídica objetiva no es ni la del actor ni la del demandado, es la que genera el juez. ¿Cómo? Sí. El juez, después de haber estudiado, comparado las constancias de auto, interpretado, valorado las pruebas, ahora cual iluminado, emerge su verdad. Entonces, por eso, como no es del actor ni del demandado, es objetiva. Ajá, entonces, objetiva porque es subjetiva del juez, con lo cual la verdad objetiva en realidad es la que surge de la subjetividad del juez. ¿Y qué pasa si la Cámara revoca? ¿Y qué pasa si la Cámara cuando emite su fallo, el fallo es dividido? ¿Y si hay que integrar el tribunal? ¿Cuál es la verdad? ¿La de primera o la de la segunda instancia? Y en aquellos casos en los que la Cámara emite fallos plenarios que son obligatorios para los juzgados inferiores, ¿cuál es la verdad? ¿Y si la Corte anula y manda a dictar un nuevo fallo? Y quizás allí sí sería la verdad objetiva, porque en esos casos la Corte está diciendo cómo se debe fallar. Perdón, ¿y el conflicto en qué quedó? No sé, yo busco la verdad. Tuvimos el privilegio de integrar un tribunal de tesis en la defensa que de la misma hiciera el ahora magíster Leonardo Bordenave, cordobés él, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, un excelente trabajo que lo tituló La búsqueda de la verdad jurídica objetiva como verdad real no es el objeto del debido proceso garantizado por la Constitución Nacional. La afirmación de que tal es su objeto lleva a la extinción del proceso conforme Constitución. Esto es un excelente trabajo que luego de un análisis de las diferentes verdades que se dan, verdad correspondencia, etc., llega a la conclusión de que el proceso garantizado por la Constitución Nacional no tiene como objeto fin la búsqueda de la verdad real, ni tampoco se puede asimilar la verdad jurídica objetiva. Y si se lo asimilaría a la verdad jurídica objetiva, en ese caso lo que habría sería una situación entrópica en la cual se desbordarían los límites. Ya el proceso no tendría límites, con lo cual esa falta de límites entraría en un caos que llevaría a la solución de los conflictos como la de piedra, es decir, con la razón de la fuerza. El autor advierte que desde comienzos del siglo pasado pareciera que el derecho procesal está fomentando ese caos. Está fomentando ese caos fogoneado por doctrinarios del derecho procesal y legisladores que pretenden o que creen que el proceso tal cual ha sido creado hace siglos no da resultados y debe ser dejado de lado para generar un proceso que se adecue a las circunstancias particulares de cada uno de los casos. En ese marco se está desenvolviendo en este momento el derecho procesal. En ese marco nos encontramos los procesalistas, en un marco de caos, en un marco entrópico, en un marco de desacreditación, en los cuales ha llevado a algunos doctrinarios españoles ellos a propugnar la desaparición del proceso civil y su reemplazo por jurisdicción o por procedimientos voluntarios. O algunos procesalistas de aquí de mi provincia de Santa Fe que han llegado a propugnar la jubilación del proceso civil. No dejo de destacar la
invalorable opinión de un destacado jurisconsulto rosarino, que celebra la llegada del cuarto estadio de los estudios procesales, el eficientismo procesal, el derecho procesal de las posibilidades ilimitadas. Como si ello fuera posible, algo que es lógicamente imposible, porque el proceso, que es el objeto del estudio del derecho procesal, es un límite. Y si por regla el proceso está constituido por límites, lógicamente no puede haber un proceso de posibilidades ilimitadas. Con lo cual, si el objeto del estudio no puede tener posibilidades ilimitadas, la ciencia que lo estudia tampoco. Es lo que ocurre entonces cuando la verdad, y la verdad es la que descubre el juez, y otra vez volvemos con el mismo tema. ¿Qué juez? Porque si la verdad es la que va a encontrar el juez, la que percibe el juez, no hace falta las reglas. No tendría sentido una transacción, porque el juez considera que ese acuerdo al que llegaron las partes no refleja la verdad que él persigue, con lo cual no aceptaría la transacción. No tiene sentido el proceso, porque no hay reglas. ¿Por qué? Porque lo que interesa es la búsqueda de la verdad que persigue el juez. Y de vuelta a lo penal. Desaparecería, no tendría razón el indubio pro reo. Me dirían, no, Mario, pero eso es una garantía constitucional. El proceso también lo es. Sin dejar de reconocer la inconmensurable cantidad de definiciones que sobreprueba ha dado la doctrina, nosotros participamos de aquella teoría encabezada por Adolfo Alvarado, que consiste o que propugna que el proceso es una etapa, es una serie consecuencial integrada por distintas etapas que va de la afirmación, la negación, la comprobación y la evaluación, siendo la prueba la que integra la comprobación. La comprobación que han hecho tanto las afirmaciones del actor como la del demandado. De allí que para nosotros no existen los medios de prueba, existen los medios de confirmación. ¿Confirmación de qué? Confirmación de las afirmaciones que hace el actor en su demanda, que hace el fiscal en su acusación, que hace el querellante en su querella, que hace el demandado al contestar su demanda, que hace el defensor al hacer la defensa del imputado. Yo quiero convencer al juez que en mi afirmación tengo razón. No sé si la verdad, pero sí que tengo la razón y entonces ahora confirmo lo que afirmo. Lógicamente, todo ello enmarcado dentro del principio de moralidad en el proceso, que es uno de los 5 principios rectores que gobiernan el proceso. Resulta ilustrativa la definición que de verdad hace, o que de la verdad, o del concepto de verdad, hace Horacio Reutemann en su libro Diccionario del abogado exitoso. Él define la verdad de esta forma. La verdad, en el lenguaje jurídico, es aquello que no posee la parte contraria. Y la verdad absoluta, solo hay una verdad absoluta, que la verdad es relativa, con cita de André Maurois. Para terminar, quiero traer a colación las palabras de mi médico clínico, el doctor Luis Labat, que a esta altura de su vida ya cura más que por sus conocimientos científicos, que es por su experiencia, y que como hobby tiene el de escribir diferentes textos en redes sociales o en correos electrónicos, resistiéndose a hacerlo en forma orgánica en un libro. Palabras de un médico que me permito leerlas en forma textual. Finalmente el anciano llegó al fin del mundo. Allí se encontró con una gruta oscura y profunda. Entró en la gruta y aguardó a que sus ojos se acostumbrasen a la oscuridad. Y entonces descubrió que algo se movía en la negrura. Se trataba de una mujer muy vieja y muy fea. No obstante, él la reconoció al instante. Era la verdad, y a pesar de su desagradable apariencia, él se inclinó ante ella y le dijo: «Te he buscado por todo el mundo y tú no estabas en ninguna parte. Partí cuando era joven y heme ahora convertido en un viejo. ¿Por qué te ocultas a todas las miradas? Todos te esperamos y te escuchamos. ¿Por qué huyes de tus amantes? Si te parece bien, deja tu retiro y acompáñame al mundo». La verdad no respondió. El anciano insistió durante días y días, pero la verdad siguió muda. Entonces, cuando comprendió que ella jamás abandonaría su cubículo umbrío en aquel rincón del fin del mundo, le dijo: «Bien, te voy a dejar ya que rehusas venir conmigo. Pero antes de marcharme, te voy a pedir un único favor.
Confíame un mensaje que pueda llevar conmigo y dejarlo en el mundo a los árboles, a las montañas, a los bosques, a los océanos, a los pájaros, a los mamíferos, a los insectos, a los hombres, a los sabios, a los filósofos y a los hombres de Dios. De este modo podré decirles, he aquí una palabra de verdad. Entonces, la verdad, esa dama vieja y fea, le miró al fondo de los ojos y pronunció estas únicas palabras: ve y diles que soy joven y bella. Muchas gracias y hasta otro próximo encuentro.